Ahí estamos transmitiendo, creo. Ya, ahí estamos transmitiendo. Bueno, hola a todos y a todas. Bienvenido y bienvenida a este nuevo ciclo de charlas sobre biodiversidad y conservación. Nosotros somos Rizoma, un centro de estudio agroecológico y botánico dedicado a la investigación y divulgación del patrimonio natural chileno. De parte del equipo queremos agradecerle a todos los presentes en esta transmisión y le damos la bienvenida a esta nueva charla que en esta ocasión está a cargo de la doctora Alejandra Zúñiga y que se titula La misteriosa vida subterránea de las plantas. Carla, estás muteada. Buenas, vamos a introducir una pequeña reseña acerca del trabajo de Alejandra, principales actividades que realiza en docencia y otros. Alejandra es bióloga, doctora en ciencias biológicas en el área de botánica de la Universidad de Concepción, profesora titular actualmente del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile y docente de asignaturas de la misma universidad. Ha dirigido y colaborado en el patrocinio de innumerables tesis de pregrado y posgrado de distintas carreras de ciencias naturales. Alejandra se ha adjudicado una inmensidad de proyectos. Debo decir que cuando los leí es admirable la cantidad de trabajos que ha realizado en relación a las plantas. Ha colaborado y dirigido innumerables tesis y de distintas carreras de ciencias naturales. Alejandra al mismo tiempo ha publicado artículos en revistas científicas, capítulos de libros, y sus áreas de interés son la ecofisiología vegetal, la interacción suelo-planta, con énfasis en especies nativas chilenas. El proyecto Fondesit que nos va a presentar hoy día se desarrolla en relación a muchos resultados que se titulan El estudio de la asociación de especies de la familia Proteaceae, colonizadoras de plantas cojín como modelo de la restauración de depósitos volcánicos recientes, y cuál es el rol en la formación de raíces proteídeas y exudación de carboxilatos en el microbioma rizosférico y la disponibilidad de nutrientes. Bien, con esto damos inicio a la presentación de Alejandra, para que nos pueda compartir su pantalla y todo el trabajo que ha realizado a la fecha. Ok. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación que me hicieron los amigos de Rizoma. No sé si se ve mi presentación aquí. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Pero yo tengo que ir a mi propia presentación acá, porque esa no la veo de aquí, de este lado. Bueno, aquí nosotros vemos el afiche de la charla, ¿cierto? Que prepararon, y algunas de los personajes que también van a intervenir hoy día en lo que yo les voy a presentar son este tipo de raíces que tienen estas plantas, que en este caso es notro, por ejemplo, una de nuestras plantas modelo. Esta fotografía la tomamos hace como unos 10 años atrás. Eran uno de los primeros experimentos que hacíamos en ese tiempo con notro, y aquí vemos unas raíces que son como muy especiales, muy particulares, que justamente se llaman raíces proteoideas. De ellas vamos a conversar un poquito más durante esta charla y les voy a presentar algunos resultados. Estas raíces proteoideas están creciendo, por ejemplo, aquí en suelo, o aquí están creciendo incluso dentro de una roca pequeña, de una roca blanda que es piedra pómez, pumacita, por ejemplo, porque son plantas que pueden vivir en sustratos volcánicos recientes. Estas son como nuestras estrellas. Las plantas con sus raíces van a ser como las actrices que van a estar hoy día presentes aquí en esta presentación. Y además los microbios del suelo, porque es de interacción suelo-planta. Entonces las plantas no están solas viviendo en el suelo, sino que tienen múltiples interacciones con muchas plantas. Y aquí vemos cómo algunos microbios comen algunas cosas que posiblemente las plantas les proveen.
Bueno, casi siempre las charlas parten como por los resultados y al final ponen los agradecimientos, pero en este caso yo quisiera presentarles primero los agradecimientos principalmente a las personas que han permitido hacer esta cantidad de cosas, como decía aquí Carla. Son bastantes años también que yo he trabajado, entonces uno va acumulando trabajo a partir de más tiempo. Y bueno, las personas que siempre han colaborado conmigo son alumnos sobre todo, ¿cierto? Colaboradores de proyectos, Mauricio, Ángela, Andrea, que ustedes van a ver después los papers que ellos han publicado, Mabel Delgado, por ejemplo, la Ángela Sánchez Salazar, la Connie, Frida Piper, Susana Valle, Hans Lambers, un investigador de Australia con el cual yo colaboro bastante, María Isabel Mujica, Julieta Orlando, Gastón y Óscar Martínez. Estas 3 personas son microbiólogos o ecólogos microbianos, digamos. Entonces, en la medida que uno va investigando, se va familiarizando con otros aspectos y se tiene que, en el fondo, unir a distintas personas para poder hacer estas presentaciones, estas investigaciones e ir resolviendo problemas que son a veces un poco más complejos y de áreas un poco distintas de la que uno va desarrollándose. Y, por supuesto, los financiamientos que hemos tenido a través del tiempo que han permitido también hacer estas investigaciones. Yo también soy parte de un grupo que se llama CISFO, que es el Centro de Investigaciones en Suelos Volcánicos, y este CISFO agrupa a distintos investigadores que trabajamos en sustratos volcánicos y en suelos volcánicos, que son muy importantes en Chile. Bueno, mi línea de investigación, como también decían, es fisiología vegetal, y podríamos decir que es algo que se llamaba fisiología del estrés. Y en particular yo hace bastantes años, cuando tenía el pelo más corto, si ustedes se fijan, estoy aquí, ¿cierto?, en un tiempo no de pandemia, en Concepción. Cuando estaba en el doctorado yo estudiaba plantas antárticas. Eso era lo que yo hacía en ese tiempo. Entonces mi mente y toda mi energía estaban enfocadas en estudiar mecanismos de resistencia al frío en plantas antárticas y sobre todo metabolismo de carbohidratos en plantas antárticas. Y después, viniendo a Valdivia, ¿cierto?, me asocié con otras personas y también empecé a estudiar más especies arbóreas del bosque templado valdiviano, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, esta es una fotografía de hace algunos años con gente de Australia, y ahora en mi mente, digamos, lo que está más son raíces. Raíces, por ejemplo, de avellano o raíces de otras plantas que les voy a mostrar después. Entonces, estoy ya trabajando en interacción suelo-planta. Bueno, ¿cómo es la vida subterránea de las plantas? ¿Y por qué dice el título La Misteriosa? ¿Sí? ¿Perdón? No podemos ver el cambio de las diapositivas. Ay. Se quedó pegada en la primera. No sé bien cómo hacerlo. Y ahora cambió. Ah, ya, vale. El problema es que yo aquí, déjame ver, aquí, ya yo las veo, voy a ir pasando las diapos, lo que pasa es que aquí yo veo muy pequeñita mi presentación, pero no importa, está bien. ¿Alcanzan a ver aquí? ¿Ahí? Sí. Sí, ya. Bueno, aquí preguntaba cómo es la vida subterránea de las plantas y por qué es misteriosa. Aquí les muestro un árbol de gomero, que es estas plantas de interiores que nosotros tenemos en Chile, por ejemplo, pero que en el trópico en realidad son árboles. Y estos árboles tienen un tronco muy grande, pero si uno proyectara y viera cuánto es lo que tienen de raíces al interior, es enorme la cantidad de superficie, de área que pueden abarcar esas raíces. Por lo tanto, esta vida subterránea involucra también un gran volumen de suelo que se relaciona con la vida de esta planta. Además de eso, las plantas pueden tener algunas adaptaciones especiales, como es el caso de esta planta de avellano, donde vemos raíces proteoideas. Y estas raíces proteoideas, que son estos como racimos de raíces, tienen una gran superficie de contacto con el suelo. Si nosotros vemos más en detalle, vemos que este suelo o las zonas adyacentes a este suelo, a esta raíz, perdón, están llenos de microbios y estos microbios están
probablemente muy más asociados a las puntas de las raíces o a ciertas zonas de las raíces donde se exudan compuestos que pueden ser alimento para estos microorganismos. Y aquí tengo un limón, que es jugo de limón, porque muchas plantas exudan, por ejemplo, carboxilatos, y algunos de esos carboxilatos son, por ejemplo, el ácido cítrico o citrato, que es como jugo de limón. Por supuesto que eso tiene enormes repercusiones para toda la interacción que se produce entre las raíces y el suelo. ¿Me pueden decir si es que esto se va viendo o no? Porque no estoy segura. ¿Ya? Ya, el problema es que aquí no me veo yo en la misma pantalla, ese es mi problema. Un momentito. ¿Ahí? ¿Me ven? ¿Se ve también lo que va saliendo en la presentación? Sí, sí. ¿Se ve el jugo de limón? Bien. Ahora, entonces, aquí hay un pequeño glosario que también los amigos de Rizoma me pidieron. Vamos a diferenciar algunos conceptos importantes. Por ejemplo, ¿qué es rizósfera? Rizósfera sería la zona de influencia tanto química como biológica de las raíces de una planta o de un árbol, ¿ya? Esta rizósfera es la parte que está como pegadita a las raíces y que en ella entonces ocurren muchos procesos que están sucediendo en el suelo. ¿Qué son las raíces proteoideas? Como les decía, las raíces que son ramificaciones de muchas raicillas en un mismo punto, que son efímeras, es decir, que se desarrollan, tienen un tiempo de vida y se mueren, y que tienen una gran influencia en el suelo. Después vamos a ver cuáles son sus funciones específicas, ¿ya? Su forma es como la de un cepillo para lavar botellas en general, ¿ya? Los carboxilatos son compuestos químicos que se exudan hacia el suelo por las plantas. Se exudan por distintas plantas, pueden exudar carboxilatos, pero las plantas que tienen raíces proteoideas, como tienen tanta ramificación de raíces, generan una tasa de exudación mucho más alta que otras plantas y poseen distintas funciones tanto en la nutrición como en la fertilidad del suelo. Otro concepto sería la microbiota, que sería el conjunto de microbios que viven en el suelo, como bacterias, arqueas o hongos, que son distintos grupos taxonómicos o dominios taxonómicos, y los microbios benéficos. ¿Qué vamos a considerar microbios benéficos? Los que aportan nutrientes o mejoran el crecimiento, la tolerancia de las plantas al estrés o la resistencia a patógenos. Algunos de los microbios benéficos que nosotros estamos interesados en estudiar, ¿cierto? Son las bacterias promotoras de crecimiento radicular o los fijadores de nitrógeno en especial o bacterias solubilizadoras de fósforo, ¿ya? De las cuales les voy a ir hablando cuando corresponda. Ale, ¿sí? Estamos teniendo problemas, parece, para transmitir. Ay. Como está desfasado un poco Facebook, por ejemplo, el glosario creo que no logramos verlo. ¿Y qué hacemos? Y hay parte del público parece que tampoco está escuchando. Entonces, yo te escucho bien a través de Facebook, pero parece que hay problemas. ¿Ya? Y dice que se ve borroso. Ahora no sé qué estará pasando. Ya, la selecciono desde el lado. O sea, ponte tú así, ¿se cambia? ¿Y lo puedo dejar así, por ejemplo, para que se vea? Espera, me voy a hacer una cosita aquí, voy a ampliar un poco esto. Ahí, ¿es mejor? Ahí está casi pantalla completa. Ya, perfecto. ¿Se ve bien esa diapo? Ya, súper. Entonces la voy a pasar. Para los auditores que nos comentan que pongamos la charla en modo presentación y les comentamos que hemos tenido problemas para modificarla y ponerla en modo presentación como nos gustaría. Así que esperamos un poquito de comprensión al respecto y puedan disfrutar también la información que tiene para compartirnos Alejandro. Muchas gracias. Ya. Bueno, para continuar entonces,
digamos que en particular nosotros estamos súper interesados en estudiar una familia de plantas que es la familia Proteaceae. Y aquí nosotros vemos un mapa de cómo se distribuye en el mundo esta familia. ¿Y por qué estamos interesados en ella? Porque todas las especies de esta familia tienen este tipo de raíces que son las raíces proteoideas. Y si ustedes se fijan en la parte roja, es donde está la distribución, es decir, es una distribución gondwanica o distribución solo en el hemisferio sur. Gondwanica porque corresponde a lo que era antes, hace muchísimo tiempo atrás, ¿cierto? La distribución en un solo continente que era Gondwana del hemisferio sur del mundo. Y aquí vemos, por ejemplo, dónde ocurre la mayor diversidad de esta familia. Más de 600 especies hay en el suroeste de Australia, más de 300 especies en el sur de Sudáfrica, en Fimbos, y aquí en Chile, contrastantemente, hay solo 6 especies, que son las que tengo aquí al lado. Radal enano, radal, notro, avellanillo, avellano y fuinque. También la llaman palmerilla acá en el sur. Entonces nosotros hemos estudiado esta familia y nos parece también muy interesante desde el punto de vista botánico, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista evolutivo, que solamente existan 6 especies en Chile y que en otras partes del mundo haya tanta diversidad. Esto es como lo que ha quedado de toda esta gran familia que era mucho más abundante antes, ¿ya? Bueno, toda esta familia entonces también nos interesa porque tiene este tipo de raíces, que es una raíz que tiene mucho más interacción con el suelo, que son las raíces proteoideas o también en inglés las llaman cluster roots. Y son efímeras, viven alrededor de 20 o 30 días y senecen, es decir, mueren. Y cuando mueren también involucran muchos cambios en el suelo. Mueren, pero se empiezan a formar en otras partes de la raíz. Aquí vemos, por ejemplo, una estructura de raíz compuesta, que parecen como muchos pinitos de Navidad, que en realidad es una raíz muy grande con mucha superficie de contacto, y raíces simples, ¿ya? Estas raíces son de Australia, estas dos, y aquí vemos el estado de desarrollo de una misma raíz proteoidea que pasa por el estado juvenil, maduro o senescente. Y aquí vemos raíces proteoideas de avellano y de notro, pero creciendo en condiciones distintas, en notro dentro de una piedra pómez y en cultivo hidropónico. Ahora, las raíces proteoideas no solo se presentan en la familia de las proteáceas, también hay otras familias como por ejemplo Fabaceae, que tiene un género que es el lupino, que muchos lupinos, no todos los lupinos, pero muchos lupinos también tienen raíces proteoideas y a lo mejor ustedes igual lo han visto como plantas colonizadoras. Y otras familias también tienen algunos géneros que tienen raíces proteoideas. Ahora, en Chile y Argentina hay mucha actividad volcánica y esta actividad volcánica ha influenciado muchísimo el desarrollo de los suelos y también la colonización vegetal. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, que cuando hay una erupción volcánica hay muchos cambios, ¿no es cierto? Aquí tenía el volcán Chaitén, significa un desastre natural desde el punto de vista de lo que ocurre para la población que vive ahí cercana al volcán. Pero desde el punto de vista del desarrollo de los suelos puede significar algo muy positivo en términos de que se rejuvenecen los nutrientes de esos suelos que se están formando. Es decir, donde cae ceniza, esa ceniza no necesariamente es tóxica, sino que más bien es un aporte de nuevos nutrientes. Y aquí nosotros vemos un mapa donde se distribuyen muchos suelos de origen volcánico, como los andisoles, que ya son suelos desarrollados, que han evolucionado, ¿cierto?, como en esta secuencia, donde se sustenta gran parte de la productividad agrícola del sur de Chile. Entonces, los suelos volcánicos desarrollados son bastante buenos y fértiles y porosos en general, pero los sustratos volcánicos recientes son lo que está recién comenzando este proceso, como si fuera esta etapa de desarrollo. Varias especies entonces de esta familia que nosotros estudiamos aquí en Chile vive en estos depósitos volcánicos recientes o suelos rocosos en Chile y Argentina, como es el caso de Radal, ¿cierto? El caso de Notro, aquí lo vemos creciendo en Torres del Paine. Plantitas muy pequeñas inclusive ya tienen raíces proteoideas, que son estos pelotones de raíces aquí, avellano también, y en particular ahorita es mirtoidea, el radar enano. Lomatia ferruginea, el fuinque, también puede crecer en sustratos que son rocosos, a veces, como
colonizador cuando hay retroceso de glaciares en morrenas, por ejemplo, pero no es de las más colonizadoras de Chile. Perdón, aquí ustedes ven esta diapo. Ahí. Sí, dale, se ve bien. Súper. Ya. Bueno, este fue uno de los primeros papers que publicamos nosotros a nivel internacional que mostraba justamente algo muy importante, que era que el notro, las raíces proteídas de notro en particular, cuando uno las tomaba y las incubaba en una placa de agar con un indicador de pH, veía que había un cambio en el color, lo que era indicativo de que cambiaba el pH alrededor de estas raíces proteoideas. Entonces, esta fue una primera evidencia de que las raíces proteoideas acidificaban la rizósfera de notro. Por lo tanto, como una primera evidencia, era súper importante que esto se supiera, porque eso significaba que funcionaban de la misma manera que en otras partes del mundo funcionan las raíces proteoideas de las proteáceas australianas, por ejemplo, que hasta ese momento eran las que se habían estudiado más en general en el mundo. Y también que en cualquier condición de cultivo también, que en este caso era cuando la regaba con agua, cuando la regaba con solución nutritiva o solución nutritiva sin fósforo, igual formaban raíces proteoideas las plantas que teníamos nosotros. Por supuesto crecían distinto, porque cuando estaban bien nutridas crecían mucho más que cuando estaban en agua, pero igualmente tenían raíces proteoideas. Actualmente nosotros ya somos capaces, digamos, de medir la tasa de exudación de carboxilatos e identificar cuáles eran estos compuestos que acidificaban la rizósfera, porque en ese momento era solamente algo cualitativo y ahora es cuantitativo. Y aquí podemos decir que hay distintos tipos de ácidos orgánicos. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, en avellano y en avellanillo, que son estas dos especies, estas son las raíces proteídas de avellano y estas son las raíces de avellanillo, muchísimo más pequeñas. Si tomamos las plantas y vemos qué están exudando sus sistemas radicales completos, vemos que ya no es solo jugo de limón, sino que hay jugo de naranja y vinagre, tal vez, como para hacer un símil, ¿cierto? Hay distintos compuestos y algunos de esos compuestos son el ácido oxálico, el ácido málico y el ácido succínico. Que eso ocurre en avellano, ¿ya? Y en Lomatia dentata encontramos solamente la exudación de oxalato, pero en enormes tasas de exudación. Esto pensamos que podría estar relacionado con que esta especie es una especie típica de lugares que son más bien bosque, con suelos más desarrollados, pero que pueden tener a veces presencia de aluminio. Y esto podría ser una forma de detoxificar el aluminio en el suelo. Esto está publicado recientemente, así que pues sí lo pueden ver. Bueno, la exudación de carboxilatos entonces por las cluster root influencian química y biológicamente el suelo adyacente a sus raíces. Aquí vemos la misma placa de agar, ¿cierto?, con indicador, y vemos la exudación de una especie que también es sudamericana, que es Euplasa, pero que vive en Brasil, donde hay, por ejemplo, también exudación de ácido oxálico. Y aquí vemos un radal, Lomatia hirsuta, que tiene una parte aérea muy pequeñita, que es esta parte aérea, y tiene una enorme, enorme raíz que está muy ramificada y que tiene muchísimas raíces proteoideas. Y al exudar estas raíces proteoideas, lo que están haciendo es entregar fuentes de carbono para los microbios. Entonces, aquí lo llamamos como el efecto pizza gratis, porque los microbios, que serían Garfield y Odie, ¿cierto?, estarían usando estos carboxilatos como fuente de alimento, fuente de carbono. Por lo tanto, en la medida que se exuda, se altera químicamente la rizósfera, pero también se influencia biológicamente la rizósfera. Y uno de los trabajos que fueron importantes para nosotros fue este del 2015, que fue publicado por Mabel Delgado en su doctorado. Y ella lo que hizo fue ir a un bosquecito de notro, aquí vemos los troncos de notro, cerca de Puyehue, en un lugar que se llama Puerto Chalupa en particular, y colectó distintas raíces proteoideas, como vemos aquí, que estaban en distintos estados de desarrollo. Estas, por ejemplo, son juveniles y esta, en cambio, está un poquito más madura. Entonces, colectó esto y sacó el suelo adyacente, es decir, el suelo rizosférico, y ensayó dos actividades, una es fosfatasa ácida y la otra es beta-glucosidasa, como indicadoras de actividad microbiana en el suelo. Y lo que vio Mabel es que había una mayor actividad microbiana
cuando el suelo estaba asociado a raíces proteoides senescentes. Por lo tanto, el notro favorecía la actividad microbiana en sus raíces proteoides senescentes. Entonces, en la medida que el notro iba avanzando en el perfil de suelo, iba favoreciendo la actividad microbiana, lo que significaba que podía cambiar la fertilidad del suelo, ¿ya? Y además Mabel encontró que en distintos estadios de desarrollo en el suelo rizoférico había más o menos formas lábiles de fósforo, que significa más fósforo disponible también. Ahora, otro trabajo, que fue el trabajo de la tesis de magíster de Andrea Ávila, también mostró algo súper interesante en dos especies, en notro, con sus raíces proteoides, ¿cierto? Y en otra especie, en radal enano, que tiene unas raíces un poquito más desordenadas en su crecimiento y que son raíces proteoides compuestas. Estas raíces proteoides compuestas y su sistema radical en general son capaces de aumentar la disponibilidad de fósforo en el suelo en un 120%. Cuando yo las hago crecer en un sustrato muy pobre, que es básicamente piedra pómez o pumacita, que es de una erupción volcánica anterior, digamos, de Mochochocuenco, y esto se relaciona con una mayor tasa de exudación de citrato, en este caso, es decir, como jugo de limón realmente. En el caso del notro también hay un aumento, pero este aumento es un poquito más moderado, digamos, es un 50% solamente. Esto ocurre en un año en que yo pongo las plantas a crecer en pumacita en un macetero y después evalúo después del año qué ha sucedido con el fósforo disponible en ese macetero. ¿Qué hacen estas raíces proteoides? Estas raíces proteoides o cluster root lo que hacen es minar, es decir, usar, explotar, ¿cierto?, las fuentes de nutrientes del suelo y dejan más disponible en particular el fósforo del suelo, ¿ya? Esto es bien importante porque cuando hay una de estas plantas creciendo en el suelo, podrían mejorar también la vida de las plantas que están adyacentes, es decir, de sus vecinos. Y aquí ya entramos en un término que es la facilitación entre especies. Aquí vemos, por ejemplo, cómo sería esto si nosotros aumentáramos esto, pudiéramos ver qué es lo que está sucediendo. Veríamos que aquí está la membrana plasmática de una raíz, ¿cierto? Aquí está la célula de la raíz. Y aquí estarían saliendo los carboxilatos que estarían liberando el fósforo que se puede asociar en el caso de nuestros suelos a aluminio o a hierro. Y también hay fosfatasas que se están exudando, puede ser simultáneamente o separadamente, y entonces tengo acceso a formas de fósforo inorgánico y orgánico que pueden ser tomadas por las plantas y están solubilizándolas de una forma que es poco soluble en el suelo. Los suelos del sur de Chile en general, suelos volcánicos, tienen bastante fósforo disponible, pero ese fósforo, tienen bastante fósforo total, pero ese fósforo total no está disponible porque justamente se asocia a estas formas, a fierro y aluminio, y a veces forma macromoléculas incluso con la materia orgánica. Ahora, cuando las plantas toman este fósforo, también toman otros elementos, toman hierro, manganeso, zinc y cobre. Y se ha postulado en el último tiempo que manganeso, por ejemplo, y también zinc, pueden ser indicativos de cuánto han exudado estas plantas. Entonces, yo puede que no sea capaz de medir los carboxilatos si voy a terreno, pero podría colectar las hojas de las plantas y tener una aproximación o un proxy a cuánto están exudando en su rizósfera. Bueno, aquí no vemos toda la diapo, porque esto era con animación, pero les puedo decir que hay muchísima literatura el último tiempo que ha mostrado la importancia entonces de estas plantas como plantas que están haciendo una facilitación con otras plantas, ¿ya? Esto hay ejemplos para plantas que crecen en distintas partes del mundo, y aquí vemos, por ejemplo, varios papers, y uno en particular, que de Frida Piper, que salió hace poco, en el 2019, ¿cierto?, que tiene un resultado muy interesante. Estas son fotografías de Cerro Castillo, una zona en Patagonia, cerca de Coyhaique, donde aquí la gente está sentada sobre depósitos volcánicos, que son cenizas volcánicas de la erupción del volcán Hudson. El volcán Hudson ha tenido erupciones cada 10 años, ha tenido al menos 2 erupciones importantes,
Y después han llegado aquí sobre este sustrato, ¿cierto? Plantas en cojín, que una de ellas es una rosácea que se llama Acaena integerrima, y dentro de esta rosácea está creciendo notro. Y Frida lo que hizo fue colectar hojas de ambas especies y evaluó estas especies cuando estaban solas o cuando estaban asociadas, es decir, cuando estaban dentro de los parches. Y lo que observó fue que cuando estaban asociadas había más fósforo en las hojas de Acaena y había más nitrógeno en las hojas de notro. Por lo tanto, había como una especie de traspaso de nutrientes, sin saber aún los mecanismos que permitían eso. Para el caso del fósforo parece razonable, ¿cierto? Que lo que está ocurriendo es que se está solubilizando más fósforo y ese fósforo que solubiliza el notro probablemente lo está aprovechando Acaena. Pero para el caso del nitrógeno no se sabe el mecanismo realmente, o no lo sabíamos en ese tiempo. Bueno, nosotros hicimos un experimento de estas mismas plantas con semillas que yo misma colecté en terreno del mismo lugar, digamos, hicimos un experimento de 2 años en Pumacita. Y esto fue parte de 2 tesis de alumnas del laboratorio. Una es Ángela Sánchez Salazar, de Magíster de Microbiología, y la otra es de Cecilia Reyes, de una tesis de Agronomía. Nosotros hicimos crecer estas plantas en Pumacita, que es este material, solas o acompañadas, ¿ya? Aquí me faltó la foto del notro, pero igual hicimos crecer notro solito. Y lo que observamos que en esta Pumacita, el notro aumentaba un poco su sobrevivencia cuando estaba acompañada, pero quien aumentaba más su sobrevivencia era Acaena. Y Acaena pasaba de tener un 33% de sobrevivencia a tener un 100% de sobrevivencia. Entonces eso es muy bueno y por lo tanto podemos hablar de que esta planta estarían facilitándose. Especialmente el notro estaría facilitando a Acaena. Y lo interesante también es que encontramos que inesperadamente, porque nosotros esperábamos encontrar que el notro solamente exudara distintos carboxilatos, aquí encontramos que tanto ácido oxálico y ácido cítrico lo exudaban ambas especies, cuando estaban solas o cuando estaban acompañadas. Esta es Acaena sola, Acaena acompañada, exuda más ácido oxálico. Notro exuda el mismo ácido oxálico cuando está sola que cuando está acompañada, pero exuda más ácido cítrico, ambas especies, cuando están acompañadas comparada como están solas. Y interesantemente, la única especie donde detectamos ácido málico fue notro, tanto sola como acompañada, al mismo nivel, ¿ya? Esto revela una composición distinta de exudados y por lo tanto a veces los microbios pueden reconocer una planta por lo que está exudando, por ejemplo. Y hicimos una extracción del ADN del suelo con un kit que se compra, reactivos, digamos. Uno muele el suelo y lo puede limpiar, puede usar después partidores específicos que son como una especie de molde que uno pone el ADN y puede determinar, por ejemplo, cuántas bandas de un cierto tipo de partidor aparecen en ese gel. Y lo que nosotros hicimos fue determinar cuántas bacterias había o cuántos grupos de bacterias habían en general, porque este es un marcador para todas las bacterias del suelo. Y si ustedes se fijan, notro tiene una señal o una cantidad de bandas que es más similar entre ellas, las muestras, comparada con las otras, ¿ya? Porque entonces se separa aquí abajo. Y el NIFH, que es un gen específico para bacterias que fijan nitrógeno de vida libre en el suelo, también tiene gran similitud entre las muestras de notro. No así entre las otras muestras. Las otras muestras son como más dispersas, son más indiferenciadas, por así decir. Por lo tanto, esto nos presenta la idea o nos sugiere que el notro estaría seleccionando bacterias fijadoras de nitrógeno en su rizósfera a través de la exudación de malato. Esto es un paper que está en preparación, que sería el paper de la tesis de Ángela Sánchez Salazar, así que espero por lo menos este año sacar este paper. Además, hemos hecho otros ensayos. Aquí nosotros vemos 2 especies que también hicimos crecer juntas en arena de mochochocuenco. Y en este caso es una leguminosa arborescente, el pelú y el notro. Y de los resultados más interesantes es que también aumenta la sobrevivencia. Aumenta la sobrevivencia especialmente en pelú cuando está combinado. No para notro, sigue siendo igual. También las plantas ambas exudan más
y ambas exudan también oxálico en mayor cantidad. Y lo más interesante para el término de los microbios es que en la rizósfera de Sophora, cuando Sophora está sola, tengo un cierto nivel de unidades formadoras de colonia, de bacterias generales, ¿cierto? Y aumenta ese nivel de bacterias cuando la rizósfera es de las plantas combinadas, ya cuando Sophora está creciendo con otro. No es así para Notro, o sea, para Notro sigue habiendo una misma cantidad, pero para Sophora hay una mejora en las bacterias totales. Otros experimentos que hemos hecho, otras determinaciones, también tienen que ver con el consumo de fuentes de carbono. Aquí aplica la diapositiva que yo les mencionaba. Esto es una oferta de carbono, de distintas fuentes de carbono o distintos platillos que le estamos entregando a las bacterias, que son 30 fuentes distintas de carbono, que están sembradas en estas plaquitas. Y en la medida que las bacterias consumen esto, yo puedo visualizar color. Y este color yo lo puedo seguir y puedo ver qué tan rápido consumieron esta fuente de carbono o qué tantas veces consumieron esta fuente de carbono. Y si yo saco suelo rizoférico de distintos estadios de desarrollo, que fue lo que hizo aquí Laura Renderos en su tesis de magíster, puedo entonces visualizar cómo es el consumo de las fuentes de carbono en distintas rizósferas de distintas plantas o en este caso de distintas raíces proteoideas en distintos estados de desarrollo. Y hay un cambio, ¿ya? Esto lo mandamos a publicar recientemente, así que espero que esté pronto disponible. Bueno, y para ir finalizando, quiero mencionarles que algunos resultados de lo que tenemos acá de plantas colonizadoras y su influencia sobre sustratos volcánicos. Estamos trabajando en 2 volcanes, en el volcán Antuco y en el volcán Mochochocuenco. Esta es una foto del volcán Antuco y aquí está la laguna del Laja arriba, y esta es una foto de radal enano, que es una de las especies de proteáceas que crece con mayor abundancia en ese lugar, porque es una especie que en realidad no se sabe mucho de ella y está casi vulnerable en su conservación, y es una raíz, es una planta que tiene raíces proteoideas también compuestas. Con radal enano nosotros hemos hecho varias cosas, bueno, hemos ido a terreno, ¿cierto? Y hemos visto que radal enano tiende a asociarse con otra especie que es Gaulteria, en particular Gaulteria popielli, como una de las gaulterias más frecuentes también en el Parque Nacional Laguna del Laja. Esto lo hemos observado en 3 sitios que difieren en la elevación. Y también la hemos visto con berberis, pero la más frecuente es esta, ¿ya? Y hemos estado probando, hemos estado trabajando en una hipótesis que llamamos hipótesis de trabajo en equipo o complementariedad nutricional, ¿ya? Hemos visto que varias especies están formando cojines y radal enano parece ser la primera especie que coloniza, y sobre ella o alrededor de ella crecen otras especies. Algunas de ellas son Paramela o Adesmia marginata, que es una leguminosa que tiene nódulos fijadores, aquí los vemos muy rosaditos, muy lindos, y Gaulteria pumila en este caso, o Gaulteria popielli muchas veces, que es una ericácea y por lo tanto tiene raíces proteoideas ericoides, micorrizas ericoides. Y estas micorrizas ericoides tienen la particularidad que son capaces de absorber formas de nitrógeno orgánicas. Así que la idea es que cada una de estas especies podría aportar distintos nutrientes para este parche donde están creciendo las plantas. Eso es lo que llamamos trabajo en equipo. Bueno, voy a eliminar esta. Estos parches de radal enano hemos visto, porque ya hemos muestreado, digamos, en distintas zonas, en distintos sitios, que incrementan más los nutrientes rizoféricos, en este caso fósforo Olsen y materia orgánica y otros más que estamos analizando, y lo hacen más en las plantas acompañantes. ¿Cómo es esto? Nosotros muestreamos el suelo que está asociado a los parches y que está asociado a plantas solas. Y en este caso, especialmente en el sector más alto, que es el sector laguna, vemos que hay un incremento casi de 6 veces el fósforo Olsen asociado a los parches de estas plantas.
Y cuando muestreamos los nutrientes en las plantas que están creciendo en los parches, vemos que, por ejemplo, berberis y gaulteria tienen mayor concentración de fósforo cuando están creciendo en parche que cuando están creciendo solas. Y siempre es mayor que la concentración que tiene Orytes myrtoidea. Entonces, bueno, además porque sabemos que la concentración de manganeso es más alta en radal enano, pensamos que radal enano exuda carboxilatos, vuelve disponible los nutrientes y esos nutrientes son también aprovechados por berberis y por gaulteria. Y de esa forma podría estar facilitando la vida de estas especies que son también colonizadoras. Y otros experimentos han sido experimentos de laboratorio, digamos de invernadero, donde hemos ensayado qué cosas están exudando las plantas y las hacemos crecer en conjunto, por ejemplo, en este caso Acaena integuérrima y Orytes myrtoidea o ambas creciendo juntas. Y hemos evaluado cuánto comen o qué comen las bacterias que están asociadas a esto y hemos visto que, por ejemplo, Orytes myrtoidea, la rizósfera de Orytes myrtoidea, hay mayor consumo de succinato. Y justamente hemos visto que Orytes myrtoidea es la única especie que produce succinato, que es este color verde más intenso, ¿ya? Y hemos visto que también en la rizósfera de Orytes myrtoidea hay más presencia de Nifache. Esto lo hemos visto con una técnica que se llama qPCR, que revela el número de copias de las bacterias que tienen Nifache. Por lo tanto, estamos pensando que probablemente Orytes myrtoidea, a través de la exudación de succinato, es capaz de reclutar bacterias de vida libre fijadoras de nitrógeno. Y también hemos visto que radal enano mejora el crecimiento de gaulteria, especialmente cuando las ponemos en una cierta proporción. Este es un experimento que hizo Constanza García, que hizo su tesis de Ingeniería en Conservación. Y aquí vemos que están en el mismo sustrato de antuco, donde crecen, y cuando hay 3 Orytes y una gaulteria creciendo juntas, aumenta el crecimiento de la gaulteria. Es decir, que Orytes facilita gaulteria, pero no así gaulteria facilita Orytes. Es decir, sería una relación positiva unidireccional. Y tenemos actualmente parches creciendo de manera artificial, digamos, lo llamamos parches artificiales o mesocosmos, en que hemos combinado distintas especies creciendo. Estos son los mesocosmos que pasaron en la primera parte de nuestro proyecto, donde vimos que el notro, creciendo con Acaena, tenía mayor sobrevivencia. Y no así el radal. Y dijimos, oh, estas plantas están todas muertas, qué terrible, y se ven muertas aquí, pero en realidad al excavarlas vemos que las raíces proteoideas están vivas, es decir, estas plantas todavía están sobreviviendo en esa condición. Y vimos también que el notro, cuando estaba creciendo con Acaena, tenía más fósforo disponible el suelo adyacente a sus raíces y también había más manganeso en las hojas de estas plantas. Por lo tanto, está relacionado con la exudación de carboxilatos. Esperamos llevar estos parches artificiales a terreno y aquí tenemos Orytes myrtoidea, Acaena integuérrima y tenemos la gaulteria creciendo en conjunto. Bueno, y lo que finalmente hemos hecho es una secuenciación masiva de bacterias para antuco y mochocho cuenco y también tenemos pendientes para arqueas y hongos y bueno, esto es bastante más complicado de explicar, ¿no es cierto? Pero podríamos decir que en realidad hay un bandeo o hay distintos colores que ustedes ven aquí que representan distintos grupos de bacterias. Y estos grupos de bacterias, en general, lo que nos ha revelado hasta el momento, lo que hemos estado analizando, es que hay muchas actinobacterias, muchas actinobacterias se relacionan con la degradación de compuestos recalcitrantes como quitina, lignina, celulosa o pectina. Y también que hay muchas del orden franquiales y rizobiales, que serían bacterias fijadoras de vida libre y que probablemente tienen un rol muy importante en el reciclaje o el ciclaje de la materia orgánica en este tipo de ambientes. Entonces proponemos que existiría una complementariedad funcional entre las plantas en este tipo de ambientes de colonización de sustratos volcánicos y sabemos que hay una mayor tasa de exudación de carboxilatos cuando las plantas están agrupadas y eso lo llamaríamos el efecto Pisa-Gratis o magnificación del efecto Pisa-Gratis y que también había selección de grupos microbianos benéficos
como por ejemplo los nifache, o grupos que favorecen el ciclaje de nutrientes, como en el caso de las actinobacterias. Estas imágenes que les muestro aquí son de un review que también publicamos recientemente, Muñoz et al., por si lo quieren ver. Y eso sería. Les agradezco mucho su atención y discúlpenme que no podemos ver completamente la imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Muy explicativa y nos deja un mundo por descubrir bajo las plantas. Sí, muchas gracias. Ahí en el chat ya hay algunas preguntitas. Primero que todo, volvemos a reiterar las disculpas con algunos problemas que tuvimos con la presentación al inicio. Pero bueno, finalmente salió todo bien y todos pudieron disfrutar la charla. Volvemos a reiterar los agradecimientos a Alejandra por su disposición y por su maravillosa charla. Gracias. Ahora yo voy a leer algunas preguntitas que hay. Primero que todo, había una persona preguntando si es que podía volver a poner el glosario para que quedara en la grabación y ellos después lo pudieran revisar con más tiempo, porque eso no se logró ver. Ya. Déjame ponerlo. El glosario está, me parece. Este es el glosario. Sí. Ahí ya después ellos lo pueden ver con detención pausando el video. Otra de las preguntas que habían es de Toño Almedo, que pregunta si es que la especie de Lupinus microcarpus, tendría raíces proteoideas. Y le dice que gracias por su excelente presentación. Gracias. Lupinus microcarpus. Sí, si es que tiene raíces proteoideas. La verdad es que no sé, no recuerdo. Tal vez si me da su correo, yo le puedo mandar un paper que es justamente una revisión de varios géneros de lupino, porque hay lupinos que tienen raíces proteoideas, hay lupinos que tienen estructuras como raíces proteoideas, que no son realmente raíces proteoideas, y otros no tienen. Pero muchos o casi todos exudan carboxilatos. Ya. Lo que pasa es que cuando tienes raíces proteoideas exudas mucho más en un mismo punto. Entonces, el efecto químico sobre el suelo es potenciado. Entiendo. Ahí, Toño, cuando vea esta parte de la presentación, va a dejar ahí su correo para que usted lo pueda tener y le mande los artículos que le menciona. Bueno, otra pregunta es de Sebastián Cordero, que dice: pensando en el desarrollo de sistemas agroforestales, ¿qué especies nativas serían buenas candidatas para cultivos si el objetivo fuera favorecer el crecimiento de especies de interés alimentario? Bueno, yo creo que deberían ser especies, si son especies alimentarias que no tengan ninguna adaptación radical, deberías pensar en proporcionar una adaptación radical que mejorara la condición nutricional más limitante. Me explico, o sea, si por ejemplo estás en un suelo que tiene muy poco nitrógeno, y eso puede ser muy limitante para el crecimiento de tu especie de interés, digamos, agrícola, yo le pondría plantas fijadoras de nitrógeno, que tuvieran nódulos fijadores de nitrógeno. Y eso sería súper conveniente. Por ejemplo, para el caso de las raíces proteoideas o plantas que tienen raíces proteoideas, se han mezclado con maíz también. Y eso ha mejorado el crecimiento de las plantas y la productividad de las plantas. ¿No? De hecho, ese paper de Lee que les mostré, bueno, aquí la presentación eran como cosas que iban saltando y se iban mostrando distintos planos, pero hay un paper de Lee que es un review, que es sobre la sobreproducción, digamos. O sea, ¿por qué aumentar la producción agrícola si que tú tienes complementariedad entre adaptaciones radicales para obtener distintos nutrientes? Qué maravilloso. Sí. Hay otra pregunta de Romina Serna Monsalve que dice si en un ambiente sin actinobacterias, acinobacterias dice, me imagino que eran actinobacterias, ¿estas especies disminuyen su crecimiento? En un lugar donde no haya actinobacterias, no lo sé, puede ser, tal vez. Porque esto es lo último que les mostré, lo de la secuenciación masiva, es primera vez que estamos viendo estos grupos. O sea, igual hay que hacer toda una depuración de los datos porque son muchísimas lecturas. Entonces, sabemos, por ejemplo, que están estos rizobiales, están los franquiales,
y algunas veces no llegamos al nivel de género, pero no sé si en todos los volcanes hay tantas actinobacterias. Yo sospecho que hay más actinobacterias en Antuco que en Mochochocuenco. Entonces puede que cada volcán o cada ladera de volcán tenga su particularidad. Y probablemente el reciclaje, diría yo, o el ciclaje de nutrientes sea más lento o más rápido dependiendo de la presencia de actinobacterias. Hay muy pocos trabajos en Chile sobre sustratos volcánicos y microbios que crecen en sustratos volcánicos. De hecho, hay un trabajo, me parece, que muestra arqueas en algunos. Y algunas arqueas también tienen que ver con el ciclo del nitrógeno. Pero no podría decir si es que no hay actinobacterias, que no hay fuentes de nutrientes, porque a lo mejor hay algo, de todas maneras, digamos, del ciclaje de la materia orgánica. Claro. Bueno, ya estamos en el tiempo, pero me gustaría mencionarle de parte de los participantes de esta transmisión que están muy agradecidos. Hay muchos mensajes de agradecimiento, de admiración, que les gustó mucho la charla. Ahí después usted los puede ver con detención, pero ese es el ambiente de todas las personas que están en la transmisión. Están muy agradecidos de su charla y nosotros como equipo Rizoma también. Así que les volvemos a agradecer. Muchas gracias por su tiempo, por su participación en este ciclo de charlas. Y bueno, eso. De nada, ¿no? Un gusto de colaborar con ustedes y me alegro que les haya gustado la charla. Sí. Quedamos expectantes a esos artículos que nos entregó figuras maravillosas. Sí, sí. Esperemos que vayan saliendo prontamente. Ahí Todas vamos a esas estar cosas. atentos y atentas. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias, que estén muy bien y nos despedimos también de todas las personas que están viendo esta transmisión. Chao, chao. Muy bien. Chao, muchas gracias.